Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Bueno, ahorita que yo estaba sentado, mis hermanos, quería como que mostrar una ilustración sobre el servicio. Y yo dije, pero ¿qué tengo aquí hacia la carrera? Y me recordé que tenía ¿qué? ¿Qué es esto? Una peinetica, ¿cierto? Las que utilizamos los viejitos de Colombia, ¿cierto? Esta tiene como unos dientecitos, ¿cierto? Uno enseguida del otro. Están ubicados en el mismo lugar, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando todos están unidos? ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Para quedar bien bonito, ¿cierto? Que bien peinado. Tiene un gusto y tiene un fin común. ¿Ok? El servicio tiene que ver mucho con la iglesia, mis amados, ya que la palabra servicio se encuentra más de 80 veces en la Biblia. Más de 80 veces. La primera vez que sucedió, vamos a mirar, la primera vez que se encuentra esta palabra en la Biblia, vamos a ir a nuestras Biblias, ¿sí? A Génesis 29:20. ¿Ok? Génesis 29, versículo 20. Vamos a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios. Así sirvió Jacob por Raquel, ¿cuántos años? 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Vamos al versículo 27. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra. Aquí está la palabra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. El suegro de Jacob, Labán, engañó ¿a quién? A Jacob. Lo hizo trabajar otros 7 años por la hija menor, por la que amaba de verdad, ¿sí? ¿Y qué sucedió con él? Le tocó trabajar otros 7 años, trabajar. En otras versiones no dice servicio, por el servicio que hagas conmigo, sino por el trabajo que hagas conmigo. Entonces vamos a mirar que es el mismo contexto, trabajar y servir, ¿sí? Ok. La palabra servicio en el hebreo es abudá, que significa obra, labranza, oficio, compañía, celebración, tarea, trabajar. Está correlacionada en el idioma original con el trabajo, ¿sí? Literalmente cohesionar. Y nos trae a conmemorar las palabras de Jesús al decir: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿sí? Eso lo encontramos en Juan 5:17. La palabra servicio significa laborar, trabajar, tarea, dedicación, etc. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos testifica que el servicio es un trabajo, ¿sí? La gran diferencia es para quién servimos. ¿Servimos para alguien de la tierra o servimos para el creador del universo? Esa es una gran diferencia abismal. ¿Usted para quién sirve? ¿Sí? ¿Para el creador de Dios? ¿Sí? ¿O sirve para alguien del mundo? Esa es la gran diferencia, ¿ok? Según el jefe que usted tenga, si usted trabaja para una empresa, pues usted le van a pagar, ¿cierto? Tiene todo lo que le da una empresa, ¿sí? Lo regular que se da acá en Colombia. Pero si usted trabaja para el Creador, ¿sí? Para el Altísimo,
¿Qué dice usted? ¿Usted tendrá un pago por eso? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Ok. Ahora nos servimos para que nos paguen, porque nosotros trabajamos para Dios, pero no lo hacemos para que nos paguen, porque Él todos los días nos paga con la vida, con el respirar, con el aliento, con nuestra familia, con nuestros hijos, con el bocado de pan que tenemos, con la salud, con lo bueno, con lo malo. Él nos paga diario y abundantemente le da a sus hijos, ¿cierto que sí? El servicio celestial y espiritual, el que lleva a cabo este servicio es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el trabajo del pueblo de Dios? El servicio celestial y espiritual. Servimos porque el servicio hace parte de nuestra humanidad y valores. ¿Usted para qué sirve? Porque hace parte intrínsecamente del ser humano, ¿cierto? Porque usted no puede vivir si no sirve, ¿sí? ¿Cómo es que dice el dicho? ¿El que no sirve para qué? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tremendo dicho. Servimos para que la vida siga su curso. O sea, es algo muy importante. Somos seres hechos como almas comunitarias. O sea, Dios fue almas comunitarias. Si usted es de las personas que se encierran en una casa y no quiere que nadie le visite, no quiere salir de su cuarto, no le gusta que nadie le hable, no le gusta estar cerca de nadie, ¿usted será una persona comunitaria o tendrá problemas espirituales? ¿Cierto? No, los hijos de Dios somos personas que comunitarias. Somos células vivas del cuerpo de Cristo. Y si somos células vivas del cuerpo de Cristo, ¿sí? La vida se manifiesta por medio de ¿qué? De la luz, del movimiento, de la energía, de la alegría, de todo lo que conlleva, lo que lleva la vida, lo que lleva la luz, ¿sí? Porque si somos hijos de la luz, hijos del Altísimo, debemos de manifestar esa luz interna. Déjeme decirle que usted cuando camina en las calles, las personas saben quién es cristiano. Con solamente verle la cara dice, ay, ahí viene un cristiano. Porque el cristiano mantiene alegre, mantiene feliz. Y en la mirada hay una mirada de victoria, amén. Amén. Una mirada de confianza, una mirada que si llega la muerte en este día, nos vamos con el Señor Jesucristo. ¿Cierto o no? Amén. Amén. Aquí la Biblia me relata la historia de las hormigas, me parece muy interesante. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 25. ¿Sí? Proverbios 30, 25. Es una historia muy conocida de la Biblia, dentro de la sabiduría del rey Salomón. Él escribió: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Sí? Una de las criaturas más pequeñas de la tierra. Es increíble, ¿cierto? Son más sabias que los sabios. Ahí en el versículo 24 dice: 4 cosas de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas. ¿Usted ha contemplado la naturaleza? ¿Se ha detenido a ver las hormigas algún día de su vida? ¿Usted ha mirado la inteligencia con la que ellas andan? ¿Sí? Que tienen un gobernador, que tienen un rey, que tienen trabajadores. Eso están súper organizadas, ¿sí? Para hacer todo lo que hacen. Me parece algo increíble cómo Dios trabaja por medio del servicio. Por eso todo lo que existe en el universo trabaja por medio del servicio. ¿Usted sabía que el Sol, ¿sí? ¿Cuántos planetas giran alrededor del Sol? Conocidos 9, desconocidos posiblemente otros 3 para llegar a 12, pero giran alrededor ¿de quién? Del Sol. O sea que, ¿quién le sirve a quién? El Sol le sirve a los planetas que giran alrededor de él. Interesante. Y lo más gracioso es que ningún planeta se sale de su órbita. ¿Sí? Es increíble
la matemática, la geometría que Dios generó inclusive en el universo, de lo macro a lo micro, del universo a las hormigas. Por eso yo creo que nosotros debemos de contemplar mucho, de saber lo que es meditar. Nos hace falta mucha meditación, ¿sí? Porque solamente cuando uno se pone a meditar en todo lo que es la creación, uno ve a Dios por medio de todo lo creado. Amén. ¿Qué hacen las hormigas entonces? ¿Qué nos pueden enseñar las hormigas? Ellas nos enseñan que usted puede ser insignificante. El ser humano puede ser insignificante, ¿sí? Como las hormigas, diminuto. Para muchos, nosotros los cristianos, quizás para el mundo, pues, podemos ser un pueblo insignificante para el que no es creyente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el pueblo de Dios se reúne? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios se congrega? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios ora con fe? ¿Qué sucede? Puede suceder cualquier cosa, ¿cierto? Porque si la oración del pueblo de Dios llega de estar altísimo sentado, el pueblo de Dios puede ¿qué? Ser intermediario de cualquier cosa. O sea que el pueblo de Dios tiene un poder, pero un poder tremendo, hermanos, ¿sí? Si te unes con otros, ¿qué podemos hacer acá en la iglesia? Si todos unidos, digamos que nos programemos para irnos para el parque, ¿sí? Dentro de poco vamos a tener un parlante que vamos a hacer bulla para toda la cuadra, de los que sacan en diciembre, ¿sí? Porque la iglesia también debe de predicar la palabra de Dios, que la escuchen los vecinos de abajo, ¿cierto? ¿O no? Ahí sí no les gustó. ¿Qué puede suceder si nos vamos para un parque, colocamos las carpas, sacamos los parlantes, se predica la palabra de Dios, se comienza a regalar comida, se comienza, digamos, a hacer un trabajo social al mismo tiempo, ¿sí? Con los niños, con los ancianos. El hermano, el saxofonista que tenemos, me gustaría escucharle. Yo lo he visto por ahí en unas fotos, ¿sí? Ustedes saben que tenemos un saxofonista acá en la iglesia, nuestro hermano Brian, ¿sí? Me encantaría, es un don que Dios le dio, ¿sí? Qué bueno fuera, imagínense hacer todo eso en un parque. ¿Será que podemos irnos todos unidos a hacer algo, sí o no? Amén. Amén. Entonces, ¿qué lograríamos con esto? Poder llegar a la comunidad más grande cada vez, ¿sí? Ok. Podemos acceder también en esta forma de ser comunitarios, de ser servidores, poder tener grandes proyectos, como lo tienen las otras iglesias, ¿por qué no? ¿Cierto? Metas, una empresa, ¿por qué no? Una compañía, ¿cierto? Si nos organizamos, un batallón organizado pelea y gana, no por sus fuerzas, sino por la impenetrable unidad. El pueblo de Israel, en sus peores momentos de historia, cuando siguió a otros dioses paganos, ellos siempre perdían la batalla. Pero cuando volvían a Dios, cuando llegaban los ídolos, eran pocos, a veces eran 1000, 2000, 3000, 10000, y le llegaron a ganar a batallones que los superaban 10, 20 veces más grandes que ellos. ¿Pero por qué? Bueno, primero tenían a Jehová en los ejércitos, el que pelea por el pueblo de Dios, amén. Pero también aprendieron de las leyes, de los estatutos, que les enseñan a cómo organizarse. Ahorita, para terminando la charla, vamos a leer algo de este libro, que es la Mishnah, ¿sí? 200 años después de Cristo este libro se escribió, ¿sí? Aquí es puro contexto histórico y nos va a enseñar cómo el pueblo de Dios se organiza para hallar cosas grandes por medio del servicio, ¿sí? Entonces, si nosotros nos reunimos, amados, como iglesia, podemos llegar a hacer ¿qué? Grandes cosas. Tengamos eso en cuenta. Ok. Jesucristo, ¿qué nos enseña? Jesucristo trabajaba, ¿cierto que sí? Y desde qué horas él se levantaba a trabajar, lo que nos enseña la Biblia es que antes de la madrugada, ¿sí? 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya estaba el Señor orando, ¿sí? Ya estaba el Señor, ya había empezado su tiempo de adorar.
¿Y dónde estaban los apóstoles? Durmiendo. Y ellos se asustaban por medio de la manera que tenía el Señor, esa disciplina que Él tenía. ¿Sí? Y los apóstoles decían que les enseñara a orar. Imagínense un judío digamos como Kefas, como Pedro, ¿sí? Piedra hueca, en la palabra original, Kefas, significa piedra hueca. ¿Será que no tenía cierto lo de Pedro? ¿Sí? Hasta las mismas palabras enseña quién era Pedro. Un judío como Pedro, diciéndole al Señor, enséñanos a orar, porque el Señor madrugaba muy de mañana, era demasiadamente disciplinado, y esto Él se lo estaba transmitiendo ¿a quiénes? A sus apóstoles, que fueran disciplinados, ¿sí? Que sirvieran a la comunidad, que se levantaran temprano, ¿sí? ¿A qué? A orar. ¿Usted alguna vez ha tenido esa experiencia de levantarse 4 o 5 de la mañana a orar? Alce la mano, ¿quién no ha tenido experiencia? Uy, pocos. ¿Sí? Uy, qué bonito, ¿sí? Qué bueno, qué bonito, muy bonito. Okay. Jesucristo era alguien apasionado por su trabajo celestial. Apasionado, esa palabra le gusta mucho al hermano Cirilo, la pasión, ¿cierto? A él le gusta mucho. Era alguien que buscaba la excelencia en todo lo que hacía. ¿Es verdad o no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo buscaba la excelencia en todo lo que hacía. Y el medio para forjar guerreros y hacer guerreros espirituales era por medio del servicio individual y comunitario. En el Nuevo Testamento podemos encontrar todo esto, ¿sí? Y el servicio se pronuncia como un don espiritual. Vamos a mirar ahí en Romanos 12, versículo 7. Está haciendo calor, ¿cierto? Gloria a Dios por el calor. 12, 7. Vamos desde el 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí entra el don en el versículo 7 de servicio. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Ok. En este versículo se utiliza la palabra servicio. En el griego es diaconía. Nunca se les olvide. La palabra servicio proviene del griego diaconía, ¿sí? Que significa socorro, ministerio, ministración, distribución. O sea que la iglesia debe tener diáconos, expertos que tengan el don en la administración, en la distribución de las cosas espirituales en la iglesia. ¿Amén? No todos pueden administrar, no todos pueden ser diáconos y socorrer sabiamente en la iglesia. Es un deber de todos, sí, claro, el servicio es un deber de todos, pero hay unos que tienen este don en especial, y las personas que tienen este don en especial, ustedes van a saber en la iglesia, son los primeros que dicen, hay que hacer algo. ¿Qué hacen? Levantan la mano. Aquí estoy yo. ¿Hay que barrer? Levantan la mano. ¿Hay que trapear? ¿Sí? ¿Hay que ir a comprar una bolsa de leche? Ya están alzando la mano. Servidores que tienen el don, los cuales Dios les dio este don. ¿Les gustaría tener diáconos en la iglesia? ¿Cierto? Y más a nosotros los ministros, para conformar un equipo bien interesante, ¿cierto? ¿Qué pasa con los diáconos? ¿Sí? Ellos sirven a otro nivel espiritual. Ellos sirven en un amor impenetrable. ¿Qué pasa los que se vieron la película de 300? ¿Cómo ellos peleaban siendo tan pocos? ¿Peleaban qué? Unidos. Y estaban tan unidos con sus ¿qué? Escudos. Con sus escudos que eran impenetrables. La Iglesia de Cristo de Cuba debemos de aprender a trabajar así, unidos, para que las fuerzas del enemigo sean ¿qué? Impenetrable. Impenetrables. Amén.
Amén. Jesús no tenía barreras para su servicio, y esto se lo enseñó a los apóstoles, no como el mundo sirve. Vamos a estar ahí en Lucas capítulo 22, del 24 al 30. Lucas 22, 24, 30. Voy a leer. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. En el reino de Dios, todos sus ministros son importantes, todos. No hay unos más grandes que otros, ¿sí? Y el mayor es el que más sirve. Así es el reino de Dios. ¿Usted quiere ser mayor? Pues le toca servir más. ¿En dónde? En la iglesia de Cristo de Cuba, ¿sí? El que da más desinteresadamente es el mayor. Jesús enseña que Él, siendo Dios mismo, ¿sí?, vino a la tierra, se encarnó. ¿A qué? A humillarse. Amén. ¿O Él vino como rey? ¿Sí? ¿Cierto que no? A derramar hasta la última gota de sangre, de aliento, de fuerzas por cada uno de nosotros. De esta manera venció la muerte. ¿Cómo venció la muerte Jesucristo? Por medio de la humillación, por medio del servicio, por medio de la contemplación. Hoy pensaba yo que nuestro Señor Jesucristo no abrió su boca cuando fue llevado, ¿sí? ¿A dónde? Y al sumo sacerdote, y él con todo el derecho, ¿sí?, como lo hizo el apóstol Pablo, que también, cuando el sumo sacerdote le dijo algo, el apóstol Pablo no se aguantó, le contestó y después pidió perdón, ¿sí? Pero nuestro Señor no hizo eso, y tenía todo el derecho de hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué pidió perdón el apóstol Pablo? Porque está escrito en la ley que no pueden alzarle la voz a ningún ministro, y sí que menos al sumo sacerdote. O sea que el Señor Jesucristo hasta en eso cumplió la ley. Imagínense. Por eso Él que guardó silencio. El Señor venció la muerte por su servicio a la humanidad. Cuando se goza y se comprende este servicio, se accede al mayor poder y herramienta del mundo espiritual. Hay una herramienta muy poderosa, mis amados. Yo creo que puede ser las más poderosas. Y yo creo que el pueblo de Dios hemos estado muy dormidos en esta herramienta. Esta herramienta es el servicio, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando accedemos a ese servicio? Se accede a las más grandes bendiciones del reino. Amén. Yo me recuerdo, mis amados, hace por ahí 18 años, más o menos, 17 años, que yo estaba en otro grupo, inclusive éramos nomás en todo Colombia, éramos 5.000 personas. Teníamos que ir a buscar firmas afueras para colocar a alguien del grupo, a uno de las cabezas del grupo, como presidente de la República. Lo queríamos llevar a ser presidente de la República aquí en Colombia. Cada uno, ¿sí?, salíamos, no nos pagaban, no nos daban, como se dice, un peso. Cada uno colocaba de su plata, se compraba su lapicerito, se compraba su cuaderno, pero porque estábamos convencidos. Pero ¿a qué voy yo?
de que siendo nomás 5.000 personas en todo Colombia, llegamos a recoger 1.050.000 firmas. Día, noche, lloviera, como fuera, estábamos en la calle, ¿sí? Y yo me hago una pregunta: si yo hice eso estando en un grupo que era una secta, ¿y ahora qué podemos hacer si nos organizamos? Si en ese tiempo se organizaron 5.000 personas, ¿sí? Y salimos hasta el Caracol, porque eran asustados cuando llegó Robinson Devia afuera del Palacio de Justicia de Bogotá, encadenado, ¿sí? Y cuando iba a Caracol, bueno, los emisarios de Colombia a preguntarle que qué era, que si era un grupo nuevo o algo, un grupo político, yo le decía: no pertenecemos a ningún grupo religioso o político, ¿sí? Pero mira que fue algo gracioso. 5.000 personas, ¿sí? Nos hicimos conocer de cuántos millones hay en Colombia, más de 50 millones. ¿Qué pasa si nosotros como Iglesia de Cristo nos reunimos? Cada uno comienza a andar como las hormigas, como esa ilustración que acabé de hablar al principio. ¿Qué pasa si nos unimos como están estos dientes de acá de esta pinetica? ¿Sí? Podemos llegar a hacer grandes cosas, ¿cierto? Amén. Cristo vino a servir y no a ser servido. Dios, vamos a ver otra ilustración, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a los apóstoles, se humilló, ¿sí? Y le lavó los pies. Imagínense, el mismo creador del universo lavándole los pies a los apóstoles. Juan 13. Pero no quería que Dios le sirviera como comprendió al final el apóstol Pedro. Él no quería: Señor, pero tú me vas a lavar los pies en vez de yo lavar usted. No, a mí no me los lave. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Sí? El Señor le dijo que si no se dejaba hacer eso, pues no podía entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué dijo? No, entonces lava mis pies, lava mis manos, lava todo. Cuando usted las cantó Jesucristo, ¿cómo era? ¿Sí? Ok. Pero también ahí estaba presente Judas. Y el Señor dijo de Judas que nunca pudo comprender, ¿sí? Sabía lo que quería decir Judas en su corazón, porque él era Dios, pero no fue comprendido. Vamos a seguir a continuar. ¿Por qué la humanidad, hermanos, se ha enfrentado a miles de guerras? Como la próxima que se está fraguando en esta semana, ha estado complicada la cosa. Entre Estados Unidos, entre Rusia, entre Ucrania, ya se están involucrando países de Europa. Estamos muy cerca, quizás, Dios no quiera, de la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué pasa por estas guerras? ¿Por qué suceden las guerras? ¿Por la falta de qué? De amor, de comprensión, por la falta de amor al prójimo, por no obedecer al príncipe de paz y más bien obedecer al príncipe de las tinieblas, el príncipe de la guerra, el príncipe del aire, y por no aceptar que el que se humilla, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, es más grande que todos los egoístas y egocéntricos que creen que el mundo gira solo alrededor de su ombligo. Gracioso, ¿cierto? Esta palabra la escuché de un sociólogo que se llama Agustín Laje, cuando él hablaba de la izquierda. Él decía: pero es que yo solamente veo su ombligo, ¿sí? ¿Qué no nos deja servir, mis amados? Ahora sí vamos a entrar acá al tema profundo. Piense usted ahí cómo está. ¿Qué no le deja servir? ¿Por qué no sirve? ¿Sí? ¿Será por el orgullo? Porque nos han sembrado que el más pequeño es el más insignificante, ¿cierto? ¿Qué nos han sembrado en el sistema? El que sirve es que es el más insignificante, ¿sí? Ser como la hormiga no tiene un valor en este mundo, ¿cierto que no? Nos han enseñado que los hombres mendigos no son seres humanos como nosotros,
que son monstruos que solo merecen lo que viven. La falta de cooperación y servicio tiene a este mundo enfrascado en lo que estamos viviendo ahora, hermanos. ¿Cierto? Un mundo dividido, un mundo que gobierna Satanás. Podría ser que un endemoniado, cuando usted entra a la casa de un endemoniado, una pieza, los que han tenido la oportunidad, ¿sí? Oiga, tiene un desorden tremendo, horrible, desorden en toda su casa, ¿sí? No se bañan, algunos no se bañan, tiran su ropa debajo de la cama, no tienden, todos oscuros, viven en oscuridad, no les gusta la luz, ¿sí? Pero el príncipe de las tinieblas de este mundo, hermanos, ¿por qué tiene a este mundo? Porque es alguien muy organizado, ¿sí? Y él trabaja inalcanzablemente por medio de la maldad. Por esto él rige este mundo y lo tiene. El pueblo de Dios, si no se organiza, es que tenemos que organizarnos, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros no nos organizamos? Si cada uno por su parte. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué hace Satanás con nosotros? ¿Sí? Si no nos unimos como coyunturas, hueso tras hueso, tendón con tendón, seguiremos en el valle de los huesos secos, como dice Ezequiel 37. Podemos ser huesos secos en la iglesia, quizás escuchando palabra de Dios, pero si no trabajamos en el servicio y en el amor hacia nuestro prójimo, mis hermanos, posiblemente vamos a perecer. El pueblo de Dios debe de aprender a trabajar unido, ¿sí? Debemos de aprender a trabajar unidos y debe de aprender a dejar atrás y de perdonar de corazón. Debemos aprender a perdonar de corazón, a no volver, mis amados, a repetir, a insistir en lo que ya perdonamos. Es triste que hoy los que se llaman ser cristianos estamos divididos. Unos en sectas, otros en religiones, denominaciones, organizaciones. Creo que cuando vino el Imperio Romano, desde el año 60 después de Cristo al año 90 después de Cristo, Nerón, Domiciano, hacían una sola pregunta, judíos y cristianos. ¿Usted qué cree que pregunta es la que le hacían a los judíos y a los cristianos? ¿Amas al César como tu Dios? A ellos no les importaba si tú eras de alguna secta de los judíos. Los judíos en ese entonces tenían más de 7 sectas. Y a los romanos no les importaba de cuál secta pertenecían. Solamente le hacían una sola pregunta. ¿Cuál? ¿Amas al César como tu Dios? ¿Qué pasaría si hoy en día le preguntaran eso a todos los cristianos de todas las denominaciones? ¿Amas al presidente de X lugar como tu Dios? Y si usted dice que no, ¿qué pasa? Lo van a liquidar, ¿sí? Le van a colgar los guayos, como decimos acá en Colombia, ¿sí? Los cristianos y judíos se negaron porque solo hay un Dios, el Dios de Israel, y un solo Hijo y mediador del nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios. Vamos a mirar la columna vertebral de la fe. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este es el evangelio que profesamos. Amén. Jesucristo siempre amó en preferencia al pobre, mis amados. Si hubo alguien que defendió a los pobres a un nivel supremo, fue nuestro Señor Jesucristo,
¿Quién es el pobre de este mundo? El que más sufre, el que más llora, el que más se lamenta. ¿Sí? En Israel existía, hermanos, en la ley de Moisés, la ley del Levirato se llama la dádiva a los pobres. Esto lo dice la Mishnah. Escuchen de qué se trataba la dádiva de los pobres, porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se hacía y se efectuaba esto. Todo el que coseche el campo debe dejar alguna parte para los pobres, en un extremo del campo. Esto está en Levíticos 23, versículo 22. Vamos a leerlo. Levíticos 23, versículo 22. Dice la palabra de Dios: cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. De este tipo de leyes y principios eternos para Israel se olvidó. ¿Por qué Israel cayó como cayó? Porque se olvidó de todos estos mandamientos de Dios. Pero ahora parece que después de 2000 años, ¿sí?, después de que Israel volvió a su pueblo, bueno, a su tierra, parece que aprendieron la lección, porque en 70 años que llevan como nación, ahorita son el tercer país en el mundo, en 70 años. ¿Cuántos años tiene Colombia como fundado? No tiene ni 200 años, ¿sí? Bueno, Cartago es un pueblo muy antiguo, 1540 fue fundado Cartago. Ok, pero Israel nomás lleva 70 años, bueno, que volvieron a sus tierras, que ya son el tercer país con más tecnología, ¿sí? Uno de los países más ricos del mundo. Hoy me estuve viendo una noticia que ya van a enviar un cohete al espacio. Imagínense, ya a nivel de Rusia y a nivel de ¿quién? De Estados Unidos. ¿Qué pasa con los judíos? ¿Qué aprendieron ellos? ¿Cómo están ellos viviendo ahora? Unidos, ¿cierto? Y han logrado más que muchos países que llevan más de 1000 años o 500 años. En estas leyes, el pobre y el extranjero que vive en Israel, estas leyes eran para el pobre y el extranjero que estaba viviendo ¿en dónde? En Israel. Se le da el fruto de la tierra y se le debe de dar un diezmo, la gran terumá que se le daba al sacerdote para que la administrara prudentemente. La caridad es precepto, dice la Mishnah, precepto positivo. No se puede endurecer el corazón contra el pobre y contra un hermano indigente. Esto era un mandamiento literal para el pueblo judío. No se puede endurecer contra el pobre corazón, ni contra un hermano indigente. ¿Bonito o no? En Deuteronomio 15, versículo 7, vamos a leerlo. Deuteronomio 15, versículo 7, dice la palabra de Dios: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Sí? Cristo cumplió la ley y vivió en esta ley. O sea que Cristo estaba cumpliendo era esta ley, hermanos. ¿Por qué él amaba al pobre? Al nivel que lo hacía Jesucristo, porque él estaba cumpliendo literal estos mandamientos dados por Moisés hace 1300 años antes de Cristo. Por esto no podía dejar de trabajar en la obra del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por esto en los días de Shabbat, de descanso, él hacía milagros, él servía al pobre, él sacaba endemoniados, ¿sí? ¿Cómo Dios, hermanos, se va a echar a dormir un día? ¿Qué sucediera si el sol deja de iluminar un día? Si el planeta Tierra deja de girar alrededor del sol, ¿qué sucede? Un día se destruye ¿qué? El universo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo como Dios: mi Padre y yo hasta ahora
trabajamos, contemplamos la creación. Vamos, para terminar, voy a leer la página 155 de acá de la Mishnah, ¿sí? Dice acá este libro: es obligación darle al pobre lo que le falta. Si carece de abrigo, se le debe abrigar. Si le faltan utensilios domésticos, hay que comprárselos. Si no tiene esposa, se le concierta matrimonio. Si se trata de una mujer, se le concierta matrimonio con un hombre. Incluso en el caso de un venido a menos, que antes de empobrecer solía montar a caballo y tener un sirviente que corría ante él, se le ha de comprar un caballo y un sirviente que corra delante, pues está escrito: bastante como para lo que le faltare. La obligación es de proveerle lo que le falta, no de enriquecerlo. Se ha de sustentar y vestir a los no judíos pobres al mismo tiempo que a los pobres judíos, en atención a las buenas relaciones. No se ha de dar una gran dádiva al pobre que va de puerta en puerta, pero sí una dádiva pequeña. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, tremendo. Hermanos, estos son principios que los podemos utilizar. ¿Será imposible hacerlos para esta época? ¿Sí? Si Dios le bendice a usted en gran manera, usted utilizar una pequeña porción para el pobre. Los judíos tienen una alcancía en todas sus casas, se llama la sedaká, una alcancía, y todos los días le echan dinero a esa alcancía, y esa alcancía es solamente para el pobre. Ya terminando al año, buscan a un pobre de su comunidad, ¿sí?, a un indigente, y se la llevan allá a un lado. Todos los judíos tienen esa obra de caridad. Ya se volvió una costumbre de ellos. Y ellos no diezman. Hace rato pasaron por el diezmo. Ellos tienen 2 diezmos y 2 ofrendas. Por eso es que yo creo que hace rato pasaron un 40% de lo que ellos dan y ganan. Por eso el pueblo judío hoy en día es un pueblo demasiadamente rico. Porque Dios, entre más se le da a Dios, ¿qué pasa? ¿Será que Dios nos bendice o no? Ok. Principios para el pueblo de Dios. Si Israel hacía caso del mandamiento, no habría pobre en Israel. ¿Qué pasa en Israel si hubiese cumplido este mandamiento? Pues no existiría la parábola de Lucas 16 del rico y el pobre. No hubiese estado esa parábola si Israel no hubiese cumplido sus principios. No hubieran pobres en Israel, ¿sí? ¿Cómo será un mundo, ¿sí?, donde se cumplan esos preceptos y donde no hayan pobres en los pueblos, en los países, en las comunidades? Si cumplieran con esos principios, ¿cierto que sí? Si nosotros como iglesia hiciéramos un proyecto grande, ¿sí?, seríamos bienaventurados delante del Rey. ¿Cuándo empezamos? A mí me quedó sonando mucho lo que dijo el hermano Cirilo hace 8 días. No crea que no se nos olvida de pronto las cosas que Dios nos quiere decir por medio de la palabra. El hermano decía una fundación. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer una fundación, hermano? ¿Sí? Yo estaría dispuesto a dar, digamos, de una parte para la fundación. No sé quién más hace la mano, quién más estuviera dispuesto de dar algo para una fundación, para proveer a los pobres de Cuba, tener un comedor comunitario donde se puedan sentar los ancianitos, darle su comidita. Yo creo que lloraríamos, hermanos, ¿sí? Qué obra tan bonita se pudiera hacer en vida, ¿cierto que sí? Oiga, lo estamos grabando, tengan mucho cuidado, ¿ok? Entonces, anímate a dejar una huella en este mundo. ¿Quién se anima a dejar una huella en este mundo? Ah, lo estamos hechos, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces vamos a dejar una huella imborrable, mis amados, por medio del servicio, que no hayamos pasado por este mundo sin amar al prójimo, sin amar al pobre,
sin haber dado alguna dádiva a alguien necesitado. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él nos enseñó por medio del servicio, y que Él, siendo Dios mismo, se rebajó, se agachó, se humilló, lavó los pies de los apóstoles, derramó hasta la última gota de sangre para servirnos a todos, hermanos. Que la paz de Dios esté en sus casas, en sus corazones, y que Dios me los guarde. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir